Le doy la bienvenida. La Escuela Virtual de Evangelización Shema presenta un espacio de oración, reflexión y encuentro con la palabra de Dios. Muy bienvenidos a todos. Es un gozo encontrarnos nuevamente en este espacio de reflexión profunda. Hoy celebramos el domingo de la semana 11ª del tiempo ordinario en nuestro ciclo A, caminando de la mano del evangelista San Mateo. En Colombia, este 14 de junio, vivimos una jornada singular. Por motivo del calendario civil nos adelantamos a celebrar el Día del Padre. Pero lejos de ser una distracción, la providencia ha querido que la liturgia de hoy nos hable precisamente de eso, de la verdadera paternidad. Hoy queremos abrazar a todos los papás, a los jóvenes que estrenan la responsabilidad, a los adoptantes que aman con las entrañas de Dios, a los abuelos que custodian la fe y también a quienes hoy nos cuidan desde la patria eterna. Las lecturas de hoy desde el Éxodo hasta Mateo nos revelan a un Dios que nos lleva en alas de águila y que se compadece de sus hijos. Quédense con nosotros porque hoy descubriremos que todos, de alguna manera, estamos llamados a ser esos pastores que el mundo sediento de guía necesita. Para comprender el envío que escucharemos hoy, es vital que miremos el mapa que hemos trazado juntos. No llegamos a Mateo, capítulo 10 por accidente. Hemos recorrido un itinerario teológico que ha preparado nuestro corazón. En primer lugar, la identidad. Comenzamos en el bautismo y el testimonio de Juan, en el primer y segundo domingo del tiempo ordinario, donde el Padre nos reveló quién es Jesús, el Hijo amado. En segundo lugar, la vocación del discípulo. Luego, en el Sermón de la Montaña, en los domingos 3º, 5º y 6º, Jesús nos definió a nosotros. Nos llamó bienaventurados, nos pidió ser sal y luz, y nos exigió ir a la raíz. No quedarnos en la ley antigua, sino convertir el corazón. En tercer lugar, algo muy similar a la vocación, el llamado. Recordamos aquel domingo 4 junto al lago, donde la llamada fue personal. Vengan y síganme. Tras este bloque, la Iglesia nos regaló una pausa mística para celebrar los misterios más grandes: el tiempo de la Cuaresma, la Semana Santa y el Tríduo Pascual que finalizó con la Pascua, continuando con la fuerza de Pentecostés, el amor de la Santísima Trinidad y el domingo pasado, la entrega total en el Corpus Christi. Hoy, ya ungidos por el Espíritu y alimentados por la Eucaristía, regresamos al tiempo ordinario para ver los frutos de ese camino. ¿A qué regresamos hoy? Regresamos al momento en que el Maestro confía su obra. En Mateo 9 y 10 vemos a un Jesús que no mira desde lejos, sino que tiene entrañas de misericordia ante una multitud abandonada como ovejas sin pastor. La llamada personal que escuchamos junto al lago hoy toma una dimensión comunitaria. Jesús llama a los 12 y los envía. Lo que recibieron gratis por puro amor, ahora deben entregarlo gratis por pura misión. He aquí un saludo para ti en el Día del Padre. Hoy, en el marco de nuestra realidad nacional, nos detenemos para celebrar a los hombres que reflejan el amor protector y la providencia de Dios en el hogar. El Evangelio de este domingo, Mateo 9:36, nos conmueve al revelarnos el corazón de Jesús, quien al ver a las muchedumbres sintió compasión
porque estaban como ovejas sin pastor. En esa mirada de Cristo, descubrimos la esencia de la paternidad. Dios ha encomendado a los padres terrenales la sagrada misión de guiar, cuidar y pastorear la vida que nace del amor. Honramos hoy este llamado en sus múltiples dimensiones, reconociendo que la paternidad es un don que se despliega en el tiempo. Celebramos a los padres jóvenes que inician este camino con el temor de quien se sabe pequeño ante la grandeza de la vida, recordándoles que Dios mismo los lleva sobre alas de águila, según lo que nos narra el libro del Éxodo en el capítulo 19, verso 4, y que su gracia es el suelo firme de su esfuerzo. Abrazamos con especial gratitud a los padres del corazón y adoptantes, quienes en su entrega gratuita nos enseñan que el amor más puro es aquel que elige amar cuando todavía éramos débiles, según lo que nos narra Romanos en su capítulo 5, versículo 6, reflejando así la misma adopción que Dios ha tenido con nosotros. Nuestra oración se extiende también a los abuelos, pastores sabios que custodian la memoria y la fe de la familia, y de igual manera a aquellos que en medio de la fragilidad humana les ha costado asumir su rol, pues para Dios siempre hay tiempo de volver al redil y redescubrir que su misericordia no tiene fin. Finalmente, elevamos nuestra mirada a la patria eterna por aquellos padres que ya descansan en los brazos del Padre Celestial, dejando un legado de amor que permanece intacto como una luz en el camino. A todos los papás, gracias por dar la vida, el tiempo y el corazón. Denlo todo gratis como lo han recibido. Mateo 10:8. Feliz Día del Padre. Que el Dios de la vida los bendiga hoy y siempre. En los próximos minutos vamos a desglosar esta misión. Analizaremos cómo el Salmo 99 nos devuelve nuestra identidad como ovejas de su prado, y cómo Pablo nos asegura que Dios nos amó cuando todavía éramos débiles. Por ahora, les invito a disponer el corazón, preparen su Biblia y descubramos juntos qué significa ser enviados hoy, como padres, como hijos y sobre todo como discípulos del reino. Comenzamos proclamando el Santo Evangelio del día. Proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 9, versículos desde el 36 hasta el capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó.
A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en la ciudad de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Entramos a nuestra reflexión del día de hoy y vamos a nuestra primera lectura. Desde ya le hago la invitación para acercarse a los textos bíblicos y leerlos antes de iniciar a escuchar nuestra reflexión. El primer texto del día de hoy es un trozo del libro del Éxodo capítulo 19, versículos del 2 hasta el 6a. Aquí nos encontramos ante la geografía de la fe, del desierto al noviazgo. Ubiquémonos en el mapa de la salvación. El leccionario para Colombia nos sitúa hoy en un momento crítico. Han pasado exactamente 3 meses desde la salida de Egipto. El pueblo ha dejado atrás Refidim y se encuentra frente a la majestuosidad del Sinaí. Pero no es solo un cambio de paisaje, es un cambio de identidad. El Sinaí no es un campamento más. En la tradición teológica es el lugar del noviazgo entre Dios e Israel. Es el paso de ser una multitud de esclavos fugitivos a convertirse oficialmente en una nación santa. Como profesor de Biblia, siempre les digo, el desierto no es un lugar para morir, es el lugar donde aprendemos a mirar al cielo, porque ya no tenemos nada en la tierra que nos sostenga. Por eso, en esta parte nos encontramos nosotros en el Sinaí, pero llevados sobre las alas de Dios. En la segunda parte, vamos a hacernos una pregunta: ¿cómo es posible volar en el desierto? Estas son las paradojas de las alas. Escuchamos en la lectura una frase que estremece: ya han visto cómo los llevé sobre alas de águila y los traje a mí. Hay un detalle biológico y espiritual aquí. El águila es la única ave que vuela debajo de sus crías para protegerlas. Si un cazador dispara, la flecha hiere a la madre, no a los polluelos. Así es Dios, un padre que se interpone entre el látigo de Egipto y sus hijos. Pero surge la pregunta: ¿realmente el pueblo sintió que volaba mientras caminaba por el desierto? Humanamente no. Pasaron hambre, sed y un calor extenuante. Las alas de águila no significaban la ausencia de dificultades, sino la certeza de la presencia de Dios. Dios no nos quita el desierto, nos eleva por encima de nuestra condición de esclavos para darnos la dignidad de hijos. En Egipto había ladrillos y opresión. En las alas de Dios hay libertad, aunque el camino sea duro. En tercer lugar, vamos a ver cómo debe ser esa respuesta de amor: la alianza. Dios no impone, Dios propone. La alianza que hoy recordamos no es un contrato legal de letras pequeñas. Es un lazo familiar, un matrimonio espiritual, y la condición es clara: si escuchan atentamente mi voz.
Ustedes saben que nuestra escuela se llama Shema, porque en hebreo obedecer no es sumisión ciega, es escuchar con el corazón para poner en práctica. Es sintonizar nuestra frecuencia con la del Padre. Guardar la alianza es cuidar la fidelidad a Dios por encima de los ídolos modernos, el dinero, el poder o el egoísmo. Como suelo decirles, la alianza no es una carga que cansa, es el cinturón de seguridad que nos salva en el camino de la vida. Pero, ¿cómo es ese Sinaí en Colombia hoy? Este mensaje del Éxodo debemos asumirlo como propio hoy. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es tu Egipto hoy? Quizás son los vicios, una deuda que te quita el sueño, una enfermedad, una incertidumbre o una crisis familiar. Dios ya te sacó de allí. Y aunque sientas que hoy caminas por un desierto de incertidumbre o enfermedad, recuerda que sigues sostenido sobre alas de águila. Y para ustedes, papás colombianos, aquí está su modelo. Así como Dios cuidó a su pueblo con la ternura y la firmeza de un águila, esa es su misión hoy. Ser esas alas que cargan a sus hijos en sus desiertos personales, enseñándoles a escuchar la voz de Dios y a permanecer fieles a los valores que realmente dan vida. Ser padre es ante todo ser un reflejo de pastoreo de Dios. La propuesta del Salmo. Después de escuchar la propuesta de amor de Dios que Dios nos hizo en el Sinaí, vamos a responderle con fe y alegría. Repitan conmigo esta antífona que es nuestra cédula de identidad espiritual. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El salmo propuesto para el día de hoy es el canto de las ovejas, el Salmo 99. Y la antífona de hoy es nuestra profesión de identidad. Esta respuesta no es una frase automática, es el sí de la alianza. Dios nos acaba de decir: ustedes serán mi propiedad personal. Y nosotros conmovidos le respondemos: sí, Señor, lo somos. No es un accidente de la naturaleza. El Señor te hizo, eres suyo y tiene su nombre grabado en la palma de su mano. Ser oveja en la Biblia no es ser sumiso, es tener la seguridad de que alguien nos conoce, nos alimenta y nos defiende. Entremos en profundidad a los versículos del Salmo. Versículos del 1b al 2. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores. Clave en estos versículos: servir con alegría. El salmista nos da una clave de salud espiritual: la alegría. Dios no quiere esclavos temerosos, quiere hijos felices. Les pregunto de corazón, ¿cómo entramos a la Eucaristía cada domingo? ¿Tú cómo entras? ¿Con cara de Viernes Santo o con la alegría de la resurrección? Servir al Señor no es una carga pesada que nos dobla la espalda. Es un honor que debe desbordar de gozo, porque caminamos bajo las alas del águila. Si el Señor es nuestro pastor, la queja debe dar paso a la alabanza. Versículo 3. Reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño.
Aquí algo que sobresale es el verbo reconocer, yadaj. Aquí el Salmo usa un término hebreo precioso. Reconocer en la Biblia no es solo saber un dato con la cabeza. Es una experiencia de corazón, del corazón. Es caer en la cuenta. Es el antídoto contra la soberbia moderna de creer que somos dueños absolutos de nuestra vida. Él nos hizo. Pertenecerle a Dios es nuestra mayor libertad, porque el dueño de la oveja es el responsable de cuidarla y de sanar cada una de sus heridas. Pensemos en nuestras mascotas, para quien las tiene, o en los animales de nuestro corral. Versículo 5. Porque el Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. 3 pilares encontramos en este versículo: bondad, misericordia y fidelidad. Terminamos cantando las 3 razones por las cuales confiamos en Él. Su bondad. Dios es esencialmente bueno. De Él solo puede salir luz. Y si nosotros somos imagen y semejanza de Él, en algo debemos parecernos, en hacer todo bien por su bondad. Su misericordia. Hesed, el verbo en hebreo. Es ese amor entrañable que no se cansa de perdonar. La misericordia de Dios no tiene fecha de vencimiento. Es eterna y hoy cubre a toda su familia, a la tuya. Por último, su fidelidad. Aunque nosotros fallemos, Dios permanece fiel. Su palabra no cambia con las modas. Pasa de abuelos a padres y a hijos. Traigo al corazón de Dios a las familias colombianas que han mantenido la fe a pesar de las dificultades. Y qué hermoso detalle para ustedes, papás, en su día. Un buen padre terrenal es aquel que busca reflejar este Salmo 99 en su casa, que crea un ambiente de alegría, que enseña a sus hijos a reconocer a Dios y que los ama con una fidelidad que sostiene a través de las generaciones. Pero atención, guarden en el corazón esta imagen del rebaño amado y del Señor pastor fiel, porque en pocos minutos veremos en el Evangelio a un Jesús que se conmueve hasta las lágrimas al ver a las multitudes sufriendo precisamente por lo contrario, por estar como ovejas que no tienen pastor. Prepárense para la segunda lectura. La propuesta para nuestra segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Roma, en el capítulo 5, versículos del 6 hasta el 11. Esta lectura es el corazón teológico del mensaje de San Pablo y probablemente uno de los pasajes más consoladores de toda la Biblia. Esta reflexión es el puente que nos lleve desde la alianza del Sinaí hasta la misión del Evangelio. Miremos el contexto de esta carta a los romanos. Roma es prácticamente un laboratorio de reconciliación. Entramos ahora en la carta magna de la fe cristiana, la epístola a los romanos. San Pablo escribe a una comunidad dividida. Allí había cristianos de origen judío y cristianos que venían del paganismo. Ambos grupos discutían sobre quién tenía más méritos ante Dios. Pablo escribe este capítulo 5 para derribar todo orgullo humano
Su tesis es contundente. Nadie se salva por sacar buenas notas o por cumplir leyes externas. La salvación es un regalo puro y gratuito que recibimos por la fe. Es lo que llamamos la justificación. Y el precio de ese regalo fue la sangre de Jesús. Aquí San Pablo lanza una frase que nos debe hacer estremecer. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Este es el escándalo de ser cristiano, amar al enemigo. ¿Qué significa ser enemigos de Dios? No significa que Dios nos odiara. Dios es amor y no sabe odiar. Significa que nosotros vivíamos de espaldas a Él, en rebelión contra su luz, atrapados en el egoísmo y el pecado. Éramos nosotros quien nos habíamos declarado en guerra contra nuestra propia felicidad. Miren la lógica de Pablo. En el mundo, a duras penas alguien daría la vida por una persona buena. Pero Cristo rompe todos los esquemas. Él no esperó a que fuéramos santos para morir por nosotros. Murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dios demuestra su amor dándose a sí mismo por aquellos que en ese momento lo estaban crucificando. Su amor no es una respuesta a nuestra bondad, sino la causa de ella. También el texto nos hablaba de nos gloriamos. ¿De qué manera nos podemos gloriar? Pablo repite al final que ahora nos gloriamos en Dios. Pero cuidado, ese gloriarse no es el orgullo del mundo. En nuestro lenguaje común, gloriarse es sacar pecho, presumir de lo que tenemos o de lo que hemos logrado. En el lenguaje de Pablo, gloriarse significa exultar de gozo, agradecido. Es la alegría del que sabe que lo ha recibido todo sin merecer nada. No nos gloriamos en nuestras fuerzas, ni en nuestras oraciones perfectas. Nos gloriamos en que Dios nos ama a pesar de nosotros mismos. Si Dios hizo lo más difícil, ¿qué fue morir por nosotros cuando éramos sus enemigos? Con cuánta mayor razón ahora que ya somos sus hijos. Nuestra gloria es la certeza absoluta de que el Padre nunca nos va a abandonar. Pero miremos el rostro del Padre. ¡Qué mensaje tan potente para este Día del Padre! San Pablo nos está describiendo el rostro de Dios como el Padre definitivo. Un buen papá de la tierra entiende esto perfectamente. Uno no ama a su hijo porque se porta bien, o porque saca excelentes notas, o ha sacado su empresa adelante con éxito. Lo ama simplemente porque es su hijo. Y lo ama con más fuerza cuando el hijo se equivoca, cuando es rebelde, cuando parece actuar como un enemigo dentro del hogar. El amor de un padre es el reflejo del amor de Dios. Rescata al hijo en su peor momento. Hoy te digo a ti que me escuchas, no esperes a cambiar para acercarte a Dios. Déjate amar por Él primero, y ese amor será el que te dé fuerzas para cambiar. Hoy es el día de dejar de luchar contra Dios y empezar a gloriarse en su misericordia infinita. Y con este corazón reconciliado, estamos listos para ver cómo ese amor de Dios se hace mirada y se hace envío
en el Evangelio de hoy. El Santo Evangelio del día. Llegamos al punto de inflexión en el Evangelio de Mateo. Hasta ahora, hemos visto a Jesús predicando solo en la montaña y haciendo milagros por su cuenta. Pero hoy Jesús decide que la misión es demasiado grande para un solo hombre. Es el paso de la acción individual a la acción comunitaria. Jesús no quiere ser un héroe solitario. Quiere una iglesia que multiplique su presencia. Hoy el Maestro delega su poder para que su compasión llegue hasta los confines de la tierra. Por eso la propuesta de hoy es el Evangelio de San Mateo en su capítulo 9, desde el versículo 36 hasta el capítulo 10, versículo 8. Allí vamos a encontrar el envío de los pastores. Y vamos a entronizarnos en la exégesis del relato de hoy. Vamos a ver 4 pasos del corazón de Cristo en este relato. Primer paso: las entrañas de misericordia, que encontramos en el versículo 36. El texto dice que Jesús vio a las multitudes y se compadeció de ellas. En el original griego se usa la palabra esplanística. No es una lástima intelectual. Significa que se le conmovieron las vísceras, el útero. Es el dolor físico de un padre que sufre en su propio cuerpo el dolor del hijo. ¿Y qué ve Jesús? Ve gente extenuada por el peso de las normas y desamparada, como ovejas sin pastor. Es la contraparte dramática del Salmo 99 que cantamos. Cuando falta el pastor, la oveja no solo se pierde, se hiere. Paso B. Está consignado entre los versículos del 37 al 38, que es la oración que se debe elevar por los obreros. Jesús lanza una paradoja. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. El mundo está sediento. La gente quiere sanar. Lo que faltan son corazones dispuestos. Pero atención, la orden de Jesús no es salir corriendo a hacer activismo, sino rogar al dueño de la mies. La misión empieza de rodillas. El pastoreo que no nace de la oración termina en cansancio y amargura. Paso C. Está entre los versículos 1 al 4 del capítulo 10. Allí encontramos nosotros el llamado que hace Jesús, poniendo la mirada en los nombres de aquellos hombres. Aquí los discípulos se convierten en apóstoles, es decir, porque Jesús los envía. Desde el momento en que son enviados ya pasan a ser apóstoles. Mateo se toma el trabajo de darnos sus nombres: Pedro, Juan e incluso a mí, Mateo el publicano. Esto nos enseña que Dios no llama a una masa anónima, llama a personas concretas, con sus virtudes y sus historias complejas. Al darles autoridad, Jesús les confía lo más sagrado: el poder de sanar y liberar. Y el último paso, paso D, que está consignado en el capítulo 10, versículos del 5 al 8. La ley de la gratuidad. La misión es clara. El reino está cerca.
Y termina con el sello de oro que conecta con lo que nos decía San Pablo. Gratis lo recibieron, denlo gratis. Como fuimos amados y salvados gratis cuando éramos enemigos, ahora debemos pastorear por puro amor sin pasar factura, con la misma generosidad con la que Dios nos lleva sobre alas de águila. Ahora miremos al papá de cada hogar como pastor en su familia, en su casa. Y aquí es donde este evangelio abraza nuestra realidad en Colombia, en este Día del Padre. Papá, Dios te ha confiado a ti la primera mies, tu hogar. Tus hijos son esas ovejas que Dios te entregó para que no caminen desamparadas ni extenuadas por el mundo. Y te digo, a ti, padre joven, Jesús te llama hoy por tu nombre. No temas a la responsabilidad. Él te da la autoridad y la gracia para guiar a los tuyos. A ti, padre adoptante y del corazón, tú has entendido mejor que nadie el verso 8. Decidiste dar tu vida gratis por puro amor, reflejando el rostro más puro de la paternidad de Dios. Ahora le hablo a quienes les ha costado asumir su rol de papás. Mira la compasión de Jesús hoy. No te dejes ganar por la culpa. El dueño de la mies te necesita de pie. Nunca es tarde para volver al redil y abrazar a sus hijos. Y ahora les hablo a ti, a los abuelos y padres en la patria eterna. Gracias por ser los apóstoles veteranos que sostuvieron la fe y que hoy nos cuidan desde el descanso de sus casas y sobre el descanso del gran pastor. Papá, tu hogar es tierra sagrada. La paternidad no es una obligación, es una misión que se vive desde la alegría del amor gratuito. Hemos recorrido un camino maravilloso hoy. Vimos a Dios llevándonos en alas de águila en el Éxodo. Cantamos con alegría que somos las ovejas de su rebaño en el Salmo. Y San Pablo nos recordó que fuimos amados y reconciliados por pura gracia. Finalmente, Jesús nos ha confiado la misión de ser pastores en medio de un mundo que camina extenuado y desamparado. Al llegar al final de esta reflexión, en este Día del Padre en Colombia, no podemos despedirnos sin volver la mirada al guardián del Redentor, al custodio del Hijo de Dios, San José. Queremos arropar a todos nuestros padres con el abrazo tierno, firme y silencioso del Santo de la Obediencia. Querido San José, Padre adoptante de Jesús, esposo de la bienaventurada Virgen María, patrono de toda la Iglesia Católica, quiero que abraces a nuestros padres jóvenes, infundiéndoles la valentía que tú tuviste para proteger a la Sagrada Familia en la incertidumbre. Te suplico, San José, que bendigas el corazón de los padres adoptantes. Tú, que conociste en primera persona la grandeza de amar,
y educar a un hijo que le fue confiado por pura gracia. Quiero que mires con misericordia a los padres que sufren o se sienten cansados. Que tú, San José, les recuerdes que siempre hay tiempo para tomar al niño y a la madre y reescribir la historia con amor. Te suplico, San José, que llenes de paz a nuestros abuelitos, los patriarcas de la casa, para que sigan siendo faros de sabiduría, y que a los papás en la patria eterna, San José, los tomes de la mano ante el trono del Altísimo. Hoy, al acercarte al altar, ofrece tu comunión por ese papá que ya partió. Que tu oración sea para él viático y luz en el camino del reino. San José, intercede por ellos para que sean padres plenamente felices en ese hermoso regalo que Dios les ha confiado. Y volvemos nuevamente a nuestro diálogo. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado a comprender el mapa que la Iglesia nos traza en este ciclo A de San Mateo, te invito a que no te quedes con él. Evangelicemos juntos. Envía este video a esos padres de tus contactos, al amigo que acaba de empezar, al abuelo o aquel que necesita una palabra de reconciliación para volver a empezar. Suscríbete al canal de nuestra escuela Shema. Déjanos el nombre de tu papá en los comentarios para unirnos en oración por él. Y regálanos un me gusta para que la palabra de Dios llegue a más rincones de nuestra patria. Que el Señor nos bendiga, nos guarde en sus alas de águila y nos mantenga como ovejas unidas de su rebaño. Un muy feliz y bendecido Día del Padre para toda Colombia. Nos vemos en el próximo video. Amén.